Debemos tener en cuenta que por defecto ustedes ya cuentan con la información regionalizada y lo que hacemos y pretendemos es, si lo necesitan, detallar esas localizaciones que tienen asociadas al proyecto sobre la regionalización. Entonces, iniciemos con un concepto, antes de hablar de regionalización, un concepto que es importante y es, ¿qué es la localización? Entonces, la localización es un espacio geográfico definido para la ubicación de la alternativa de solución del proyecto de inversión. Esta localización debe ser consistente con la ubicación de la población objetivo y con la necesidad que se pretende solucionar con el proyecto. El nivel de detalle que determina la localización dependerá del análisis del producto o los productos que se van a entregar a través del proyecto de inversión. Y a su vez tiene que estar soportada en los criterios técnicos, sociales, económicos, financieros, ambientales y jurídicos que soportan la viabilidad del proyecto. El detalle que se realiza en la regionalización no debe generar un cambio de la localización. Y esto es muy importante que lo llevemos, que lo tengamos en la cabeza, porque la relación que existe entre la localización y los estudios que soportan la viabilidad del proyecto de inversión em, hace que la localización sea una de las variables que se definen dentro del alcance del proyecto. Y por lo tanto, si se requiere cambiar la localización, lo que nos genera es que debamos formular un nuevo proyecto. Un tema es detallar la localización. Por ejemplo, tengo un proyecto de inversión que voy a trabajar, digamos el que vamos a trabajar hoy en el departamento de La Guajira, pero cuando yo lo formulé, sabía que era en el departamento y a medida que fui ejecutando los recursos, ya los fui destinando en una localización específica. Ahí voy a detallar que ya esta asistencia técnica del producto de asistencia técnica la di en Manaure, entonces ahí ya es un municipio que está atado al departamento y por eso estoy detallando la localización, no la estoy cambiando porque el departamento sigue siendo el de La Guajira. Posterior a tener este contexto de qué es la localización, entonces revisemos el concepto de qué es la regionalización. Entonces, la regionalización se define como la identificación del recurso de inversión en los diferentes departamentos y o municipios del país identificados en la localización del proyecto de inversión, así como de las metas asociadas a dicha ejecución. ¿Qué se pretende con la regionalización? Cerrar las brechas territoriales para el desarrollo económico, social y ambiental, fomentar las metas sociales y económicas de diferente naturaleza como la redistribución, la competitividad y la estabilidad macroeconómica y tener una visión territorial eficiente y equitativa para el desarrollo del territorio, adaptándose a las particularidades de cada región y promoviendo así un desarrollo más participativo y equitativo. Entonces miremos una relación y unos ítems de relación entre la localización del proyecto de inversión y la regionalización. Entonces, partiendo de la localización de la alternativa de solución, en la cual se debe tener en cuenta las características de los productos, así como la información relacionada con sus costos y la meta del indicador principal, se debe realizar la regionalización en el proyecto de inversión en el momento de su formulación y estructuración. Por eso vamos a ver la nueva estructura de cómo podemos cargar esa información desde la formulación del proyecto en la MGA web. La información de regionalización que ha sido registrada en el proyecto en el momento de su viabilidad es susceptible de ser detallada mediante un ajuste. Entonces, era el ejemplo que les daba. Mi proyecto efectivamente es en el departamento de La Guajira, pero al momento de la ejecución yo tengo ya identificados los municipios donde voy a adelantar.
por ejemplo, las asistencias técnicas. Se debe tener en cuenta que el detalle de la localización que se requiere para ajustar la regionalización se realiza a partir de la desagregación de las entidades territoriales que se encuentran contenidas en la localización registrada. Y también se debe tener en cuenta que mediante la regionalización de los recursos y las metas a lo largo del horizonte de ejecución del proyecto, esta localización del proyecto no se vea afectada en la medida que se asignen recursos y metas y se focalice solo el recurso solo en alguna de las entidades territoriales y se dejen excluidas otras que ya previamente había contemplado dentro de la localización. ¿Listo? Entonces hablemos de la nueva estructura. La distribución de los recursos por localización va a partir del supuesto de que los recursos que se orientan a las regiones deben estar soportadas por el alcance del proyecto y deben ser consistentes con las áreas de atención que se van a definir en dicho alcance. Por esta razón, tiene que, esta regionalización debe tener una consistencia entre la localización de la población objetivo y la alternativa de solución para la distribución del recurso hacia esas localizaciones. En esta nueva estructura, el esquema actual que van a trabajar en la plataforma y que van a trabajar en la MGA de tipologías va a hacer que la regionalización o hace que la regionalización se haga de manera completa, que se haga para todos los productos que estén contenidos dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro esquema actual? En la regionalización va a ser un esquema en cascada. Esto se refiere que a partir de la fuente vamos a encontrar los productos y contenidos en los productos, vamos a encontrar la localización o localizaciones donde vamos a agregar por cada una de ellas el recurso al que le estamos apuntando en el producto de inversión, mediante el producto del producto. Entonces, esto es todo el tema de qué es la localización, qué es la regionalización y cómo va a ser la nueva estructura del desglose de la información, del registro, más allá del desglose del registro de la información. Ahora entremos entonces a revisar la focalización. Entonces hablemos de qué es la focalización. La focalización, de acuerdo al artículo 74 de la Ley 715 de 2001, que fue modificado por el artículo 24 de la Ley 1176, nos define que la focalización define la focalización como el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables. Estos se pueden enfocar en políticas públicas o se enfoca mediante políticas públicas o mediante prioridades del gobierno. Aquí el análisis de la focalización es entendida como un eje común de intervención a través de diferentes sectores y programas desde los cuales se va a soportar el cumplimiento de unos determinados objetivos de política pública. Aquí también vamos a mirar dos términos importantes que yo creo que ustedes han ido escuchando a lo largo de las capacitaciones y es qué son las políticas transversales y qué son los trazadores presupuestales. Las políticas transversales son todos aquellos temas que obedecen a compromisos adquiridos en varios y diferentes instrumentos de planeación de carácter internacional, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y o nacionales, como planes de desarrollo, políticas públicas poblacionales y o sectoriales, también con actores sociales, con actores políticos, institucionales, multilaterales, entre otros que requieren ser abordados para avanzar en el desarrollo del país. Y miremos ahora qué son los trazadores presupuestales. Entonces, el trazador presupuestal es un instrumento de marcación y de seguimiento para identificar los recursos que se van a
destinar a acciones de intervención específicas, focalizadas en el presupuesto público para aquellas políticas públicas o temas priorizados en la agenda de desarrollo del país y que no cuentan con un clasificador presupuestal. Adicional, el trazado presupuestal apoya el seguimiento de la trayectoria del gasto, brindando la información que se convierte en insumo para la toma de decisiones en el marco de la planeación y la presupuestación. Entonces, teníamos dos términos, políticas trazadores, pero todos estamos enfocados ya hacia trabajar un trazador como un instrumento de marcación. Actualmente en inversión tenemos 6 trazadores implementados que ustedes los conocen, son equidad de la mujer, construcción de paz, todo el tema de grupos étnicos como comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos rom y comunidades indígenas. Y aquí vamos a tener otro gran cambio a lo que ustedes vienen trabajando normalmente en SWIFT, porque todas esas desagregaciones indígenas, indígenas de comunidades indígenas que ustedes tienen en SWIFT, por localización, la vamos a ver todos agregados, todos en un solo trazador denominado comunidades indígenas, a las que ustedes le van a poder incluir el recurso ya en el detalle de la localización. Ejemplo, ustedes tenían indígenas de La Guajira, por ejemplo, y tenían indígenas, eh, bueno, los diferentes, en, no sé, en Riohacha, y indígenas en Manaure. Entonces, todo va a estar en un solo trazador que va a ser el de comunidades indígenas y donde vamos a entrar a detallar esa localización de las comunidades indígenas va a ser en la nueva estructura de la localización asociada al trazador. Otro trazador que tenemos es población víctima de conflicto armado interno y población desplazada por la violencia. eh, Creo que ustedes también lo tenían en dos trazadores, uno era víctimas y otro era desplazados. Ahora el trazador es uno solo, se llama víctimas, y desplazados pasa a ser una categoría, una desagregación de este trazador principal que es víctimas. Tenemos primera infancia, infancia y adolescencia y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. Unos son de ley, de que vienen ya en el Plan Nacional de Presupuesto, la ley del Plan Nacional de Presupuesto ya vienen en un artículo específico, como lo son los tres primeros, y otros han salido por medio de COMPES, de los COMPES de acuerdos que vienen a través del COMPES. Y también tenemos unas políticas transversales que están siendo revisadas para, porque al final lo que buscamos es que tengamos un solo término, em, una sola orientación, y es que es un trazador presupuestal, porque como lo veíamos, este va a ser nuestro instrumento de marcación y seguimiento, el trazador presupuestal. Sin embargo, nosotros en inversión tenemos unas políticas que nacieron por alguna necesidad de un tema que obedecía a un compromiso o em, a un tema de algún sí, un compromiso con algún actor social o político, institucional, y por eso quedaron solo como siendo políticas, pero no van más allá de el componente que se requiere para hacer un trazador. Sin embargo, están siendo revisadas y aunque las tenemos actualmente activas en plataformas, sí están siendo realizadas para ir más allá y ser un trazador, como lo son seguridad y convivencia ciudadana, discapacidad e inclusión social, seguridad alimentaria, cambio climático, controlar la deforestación y gestión de los bosques, gestión del riesgo de desastres, Red Unidos, participación ciudadana, tecnología de información y comunicaciones y actividad de ciencia, tecnología e innovación. Miremos ahora la nueva estructura que vamos a tener en la focalización. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los trazadores presupuestales se encuentran en línea con el ciclo de inversión pública. Em, Aquí vamos a ver también el nivel del detalle de la localización, porque al igual que la regionalización es un esquema en cascada, pero aquí nuestra cabeza va a ser el trazador presupuestal.
que va a desagregar en una categoría y subcategoría. Posteriormente vamos a ver la fuente de financiación, el producto y la localización, donde vamos a registrar la información a nivel de recurso y de meta, y tenemos el beneficiario marcado con un asterisco, porque tenemos trazadores que son poblacionales y no, hoy hay otros que no son poblacionales. Entonces, por esa característica de poblacional y no poblacional, aquí les muestro esta diapositiva donde en esta tabla podemos identificar que, por ejemplo, equidad de la mujer es poblacional, pero en el caso de construcción de paz es una trazador no poblacional. Entonces, cuando veamos en la estructura, en la plataforma y en la MGA, encontraremos que, por ejemplo, para construcción de paz no vamos a focalizar en población y por lo tanto el campo no va a estar activo. Listo. Antes de ver el proceso de ejecución, me voy a salir de la presentación y vamos a ver en la MGA, y me demoré, entonces me toca volver a ingresar. Em, Vamos a ver en la MGA ese módulo y esos dos nuevos capítulos que ustedes, a partir de que utilicen las tipologías, van a encontrar en MGA. En el módulo de programación, buenas tardes, en el módulo de programación vamos a encontrar, como les decía, los capítulos de regionalización y focalización. Vamos a ingresar en regionalización. Recordemos que en MGA ya no tenemos fuente de financiación, pero eso no quita que hagamos una desagregación, un registro de la información de la localización. En MGA vamos a trabajar con un proyecto del Amazonas. Entonces, si yo me voy para identificación y veo dónde se focalizó, dónde se ubicó, perdón, dónde se localizó la población afectada y de la afectada por el problema. Entonces veo que la localización es en el Amazonas y la población objetivo de intervención efectivamente es en el Amazonas. Entonces, ¿por qué hago ese zoom? Porque recordemos que la regionalización eh, parte de la alternativa de solución, y que debe estar relacionada con la población objetivo. Entonces, listo. Ya sabemos que efectivamente es en el Amazonas. Si yo me voy a la localización de la alternativa de solución, encuentro que efectivamente es en el Amazonas, y por eso, al ser la misma localización en la regionalización, me voy aquí ya para programación para regionalización, la MGA me trae que en la localización encuentro la región del Amazonas, el departamento del Amazonas. Entonces, recordemos la estructura. A partir del producto voy a encontrar la localización, y en la localización para cada uno de los periodos voy a incluir el costo regionalizado y la meta regionalizada. Esta columna o este campo de beneficiarios es muy importante y entrelaza la regionalización con la focalización, porque a partir de los beneficiarios y sobre todo de la característica poblacional, entonces voy a dar aquí en característica poblacional, donde yo clasifico y detallo esa característica de la población, por ejemplo, diciendo que es un grupo, que esa población, que 98 personas, perdón, de la población objetivo es un grupo étnico de pueblos indígenas, me muestra a qué política o a qué trazador presupuestal, perdón, voy a focalizar el recurso de estas 98 personas. Entonces, aquí es donde yo ato los trazadores que focalizan en beneficiarios para que se me active en focalización. Aquí en el resumen de políticas con población, con característica poblacional, perdón, se me active cada uno de los trazadores a los que yo, o mediante los cuales yo voy a focalizar el recurso, porque le voy a apuntar aquí a la mujer con este fortalecimiento de la gobernanza cultural, que es mi proyecto de inversión. Puedo apuntarle a focalizar en equidad de la mujer,
en grupos étnicos, comunidades indígenas y en primera infancia, infancia, adolescencia. Voy a volver entonces a la regionalización. Entonces recordemos, para cada uno de los periodos, la MGA me va, y aquí le voy a dar clic en el lapicito para que me active el registro, me va a traer el costo total por periodo. ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces, registrar el costo regionalizado. Como yo les decía al principio, ustedes ya tienen el costo regionalizado porque generalmente, pues si es un municipio, si es por ejemplo Leticia, entonces efectivamente el recurso se va a ir a Leticia, entonces el 100% del costo total va a ser el 100% del costo regionalizado. Adicional al costo, entonces vamos a registrar la meta regionalizada. Esta meta es la que apuntamos al indicador principal del producto, del producto del proyecto. Entonces, nuestro indicador principal para este producto de servicio de asistencia técnica es asistencia técnica realizadas. ¿Cuántas voy a hacer? 700. Entonces, mi meta regionalizada van a ser las 700 asistencias en el departamento del Amazonas. ¿Y a cuántas personas voy a beneficiar en el periodo 1? Para este ejemplo, pese a que los beneficiarios de mi producto son 9.472.019 personas, van a ser beneficiadas del producto. Yo voy a decir que para mi periodo 1, porque pues aquí vamos a hacer una desagregación por periodo, para mi periodo 1 yo voy a beneficiar a 500 personas mediante esas asistencias técnicas que voy a realizar. Y a esas 500 personas que voy a beneficiar en el periodo 1, perdón, voy a entrar a la característica y voy a decir que de esas 500 yo tengo identificadas que 50 son de primera infancia, o sea, son personitas de 0 a 5 años, em, que adicional es una persona, que 98 personas de las 500 que voy a beneficiar hacen parte de los pueblos indígenas, del grupo étnicos pueblos indígenas, y que de esas 160 son de género femenino. Entonces, aquí en el lapicito vamos ingresando el número de personas, nos pide la fuente de información donde estamos recogiendo de donde estamos trayendo la información relacionada a las personas. Y el último, lo que les decía, nos muestra a qué trazador presupuestal vamos o estamos apuntando a la focalización. Listo. Entonces, eso es por el lado de, de los trazadores que focalizan en beneficiarios. Entonces, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en grupos étnicos, comunidades afrocolombianas, en clasificación grupos étnicos, pero en el detalle de comunidades afrocolombianas, voy a habilitar el trazador de grupos étnicos, comunidades afrocolombianas. Por ejemplo, en género femenino voy a habilitar equidad de la mujer. En población vulnerable con personas con discapacidad, que voy a habilitar el trazador de discapacidad e inclusión social. Población de vulnerable, voy a habilitar el trazador de víctimas en su clasificación de víctimas o de otros hechos diferentes al desplazamiento. Listo. Esto es, entonces, así hacemos el detalle y así es la nueva estructura de la regionalización. Recordemos que se hace por producto para todos los productos del proyecto de inversión. En este caso, yo ya regionalicé mi costo en el producto de servicio de asistencia técnica. Me faltaría documentos de investigación, perdón, documentos de investigación, servicio de educación informal y servicio de apoyo para la organización em, y la participación del sector artístico-cultural y la ciudadanía. ¿Listo? ¿Cómo podemos cambiar? Pues entonces lo podemos hacer mediante este panel. Aquí vamos escogiendo el producto o lo podemos hacer mediante este desplegable para que vayamos, o esta cintilla para que vayamos pasando a los diferentes productos. Entonces, aquí completaríamos la información de la regionalización bajo la nueva estructura en la MGA. Miremos la focalización.
Recordemos que en la focalización tenemos dos tipos de trazadores, los que focalizan en beneficiarios y los que no focalizan en beneficiarios. ¿Cómo añadimos los que focalizan en beneficiarios? ¿Alguno recuerda cómo activamos esos trazadores de las poblaciones, de los que focalizan, perdón, en beneficiarios en población? Si quieren me pueden escribir en el chat. O Karen, no mentiras. Pues que Karen era la única que tiene micrófono, pero no mentiras. Recordemos que dime, ¿sí sabes? No, pero tampoco han respondido las personas. No te preocupes, era para activarlos porque yo sé que el horario es un poquito pesado, pero recordemos que los trazadores que focalizan beneficiarios se activan, por decirlo así, se activan mediante la característica de la población que está atada al campo de beneficiarios en la regionalización. Cuando ingresamos ese registro en grupos étnicos, población indígena o en mujeres, en femenino, para que me activara equidad a la mujer, por eso aquí en resumen de políticas con característica poblacional ya me lista los trazadores poblacionales. ¿Qué debo hacer acá? En el lapicito, por cada uno de los trazadores, vamos a incluir la categoría a la que le vamos a apuntar mediante la focalización. Voy a poner ejemplo mujer libre de violencias y en algunos trazadores tenemos una categoría y una subcategoría que es un nivel de desagregación aún mayor. Es para focalizar, ahí sí, focalizar el recurso específicamente en la medición que queremos. Ejemplo, desarrollo institucional y transformación cultural. Entonces, escogida nuestra categoría, nuestra subcategoría, aquí aceptamos y vamos a hacer el mismo ejercicio con grupos étnicos, comunidades indígenas y primera infancia. Entonces voy a decir que esto en comunidades indígenas es una categoría que no está asociada a ninguna organización y por lo tanto al desplegar subcategoría solo tengo una opción y es que tampoco está asociado a ningún acuerdo y acepto. Y finalmente, vamos con primera infancia, hacemos el mismo ejercicio, tenemos 4 categorías, primera infancia, infancia, adolescencia, transversales, vamos a coger transversales y a su vez por cada categoría vamos a encontrar unas subcategorías. Entonces vamos a decir que esto es, bueno, gobierno y capacidades fortalecidas y le damos clic en adicionar, perdón, para que se me vayan listando aquí. Aquí voy a hacer una a una, pues para agilizar el ejercicio, pero pues ustedes pueden escoger más de una categoría. En el punto 2 vamos a encontrar entonces las políticas con población y en el punto 3 al desplegar vamos a encontrar solamente la tabla de resumen de política, categoría, indicador y lo que vamos a hacer es darle clic en el botón adicional y así, mediante este ejercicio, es que vamos a asociar los trazadores presupuestales que no focalizan en población, como son, por ejemplo, construcción de paz. Construcción de paz, voy a darle clic en la categoría y ¿por qué escogí este? Porque este tiene un detalle especial y es que la categoría y subcategoría están concatenadas, entonces los vamos a ver en una sola línea. Entonces voy a seleccionar fin del conflicto, por ejemplo, y garantía de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales. Recordemos que la idea de los trazadores presupuestales es que seleccionemos los que efectivamente le apuntan a hacer la medición de alguna de estas trazadores mediante nuestros productos y mediante el proyecto de inversión. La focalización no se debe hacer en todos los proyectos de inversión. O sea, debemos analizar si realmente nuestro proyecto requiere esa focalización de estas mediciones especiales a través de los trazadores. Después de escoger esa categoría, entonces le damos a adicionar y aceptamos. Listo. Entonces ya encontramos políticas con población, políticas sin población.
vamos al detalle de esa nueva estructura. Entonces, ya trabajé mucho con las de población. Ah, bueno, las necesitamos para mostrarles. Voy a trabajar con las de sin población, o sea, con construcción de paz. Entonces, voy a ir a la política, ingreso por su categoría, aquí donde dice ingresar, y que vamos a tener esa estructura de trazador, construcción de paz, categoría y subcategoría, localización y un más para ingresar la información para cada uno de los periodos em, en el registro del costo teniendo en cuenta la categoría y la subcategoría del producto y del trazador. Entonces estoy en construcción de paz y mi categoría es fin del conflicto, garantías en el producto de asistencia técnica. ¿Cuánto puede ser el costo de esta categoría en el costo total del periodo del periodo 1 del costo total del producto? Puede ser el 100% del costo o solamente voy a focalizar una parte del recurso que tengo destinado, perdón, al periodo 1. Igual la meta. La meta, entonces en la meta tenemos, la meta también apunta es a la meta del indicador principal del producto y vamos a ver de esas asistencias técnicas que voy a revisar, o sea, de esas 700, cuántas le van a apuntar a la categoría y subcategoría en el trazador de construcción de paz. Y hacemos el ejercicio, bueno, aquí no lo voy a diligenciar, pero sí hacemos el ejercicio para los trazadores que no focalizan población. Los que sí, la única diferencia que tiene es que vamos a encontrar un campo adicional y es decir, y es que digamos de esos beneficiarios cuya población es comunidad indígena, ¿a cuántas personas voy a focalizar? Si es toda la comunidad indígena, digamos a las 100 personas que registré previamente, entonces ingresamos aquí, hacemos el registro de las personas por la categoría del trazador presupuestal para esa localización. Listo. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva estructura, en este nuevo capítulo de la MGA? Vamos a encontrar un capítulo que se llama Cruce de Políticas. ¿Y cuál es la idea de este capítulo? La idea del capítulo es decir, en esta política voy a ingresar por equidad en la mujer. Bueno, aquí se me olvidó decirles, estoy en un ambiente de capacitación. Entonces, bueno, no me desplegó, pero la idea es decir, a partir de una política principal, que en este caso es equidad de la mujer, em, cuyo recurso focalicé 100 pesos en el trazador completo. ¿Cuánto de esos 100 pesos realmente tengo en la otra, en esta política contenida que se llama primera infancia, infancia y adolescencia? O sea, ¿cuánto de estos 100 pesos de equidad a la mujer también los comparto con primera infancia, infancia y adolescencia? No sé, de esos 100 pesos, tal vez 50 pesos también son para primera infancia, infancia y adolescencia. Y este es el propósito de hacer el cruce de políticas, de saber cuánto recurso hay de un trazador en otro. Y finalmente, en la última numeración que encontramos aquí en el capítulo, es un tema ya de resumen de la focalización. Entonces aquí voy a ingresar rápidamente recursos, si no, no nos va a mostrar nada. Listo. Entonces, cuando yo voy registrando información, como se dieron cuenta, como no había registrado, pues no me estaba saliendo nada, pero cuando yo registro ya información, entonces me va a mostrar un cuadro de resumen y me va a decir, ok, en su trazador de grupos étnicos, comunidades indígenas, para su categoría de no asociado a organización, no asociado a acuerdo, usted va a focalizar X recursos y el total de su trazador es de X recursos. Este total también nos va a ayudar cuando tenemos más de una categoría para saber cuál es el monto total de nuestro trazador em, en este proyecto de inversión. ¿Listo? Esto es también lo nuevo que tenemos en MGA.
Ahora me voy a regresar a la presentación porque les voy a dar un abrebocas al proceso de ejecución, que es donde vamos a trabajar la actualización de estos dos capítulos, regionalización y focalización, de los proyectos que están migrando del SWIFT territorio a la PIP y que es importante que registremos y actualicemos la información a este nuevo nivel de segregación, a esta nueva estructura. Entonces, permítanme, les voy a compartir nuevamente la presentación y nos vamos a nuestro siguiente punto en la tabla de contenido. En el contenido, ¿ya lo están viendo? Sí, ya me di cuenta que lo están viendo. Entonces, vamos a hablar del proceso de ejecución. La ejecución es el momento durante el cual se adelanta la etapa de inversión del proyecto. Este proceso va a comprender todos los procedimientos de afectación presupuestal, los desarrollos de las actividades, el seguimiento y los ajustes al proyecto hasta la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contemplados en su cadena de valor. Comienza con el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto y finaliza con la entrega de los bienes o servicios que se contemplaron en el proyecto en la etapa de inversión y el cierre de su ejecución financiera. Este proceso de ejecución cuenta con 4 subprocesos: programación, ajustes, trámites y seguimientos. Y ahí ya tenemos nuestro proyecto en ejecución. Este proceso tiene como objetivo desarrollar las acciones que permiten entregar pues, los bienes y servicios que definimos en nuestro alcance del proyecto, en nuestro proyecto de inversión. Aquí vamos a poder realizar la planeación de la ejecución, vamos a desarrollar los ajustes del proyecto que ya les había mencionado, sin que eso afecte su alcance. Y esta palabra es muy importante y ya la vamos a desarrollar, el alcance del proyecto. Adicional, en el proceso de ejecución vamos a poder gestionar los trámites presupuestales y vamos a reportar el seguimiento físico y financiero. Yo les voy a dar una abreboca porque lo que les decía, realmente el grueso del proceso de ejecución va a iniciar mañana con su proceso de ajuste. Entonces, como vemos en el gráfico, nuestro proceso de ejecución, que anteriormente les mencionaba, cuenta con 4 subprocesos: programación, ajuste, trámites y seguimiento y control. Hoy nuestro foco está en los ajustes porque allí es donde vamos a entrar a hacer a, a- a ajustar, ajustar la regionalización y focalización a la nueva estructura. Ahora miremos qué es un ajuste. Entonces, el ajuste son, son aquellas modificaciones y lo que sigue es muy importante y por eso está subrayado, que no cambian el alcance de los proyectos viabilizados y registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública. El alcance de los proyectos, como lo vemos en el alcance del proyecto, perdón, como lo vemos en nuestra imagen de la derecha, está compuesto por el objetivo general, los objetivos específicos, los productos y la localización. La localización con un asterisco, porque era y ahí me voy al ejemplo del inicio. Si yo lo que voy a hacer en el ajuste es detallar esa localización, es decir, que mi departamento del Amazonas, mi ejecución lo estoy llevando a cabo en el municipio de Leticia, es lo que estoy haciendo es desagregando la localización. Pero si lo que yo necesito es que inicie no sé, inicié mi proyecto y lo formulé y lo viabilicé en el municipio de Riohacha y realmente donde necesito ejecutarlo es, no sé, en el municipio de Uribia. Entonces ahí sí estoy afectando el alcance del proyecto porque mi proyecto quedó formulado y viabilizado fue en Riohacha. No lo estoy detallando, estoy cambiando la localización que pues, no podría y por lo tanto lo que eso hace es modificar el alcance del proyecto porque estoy modificando la localización. ¿Cuándo se pueden realizar ajustes a los proyectos de inversión?
con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos podrán ser susceptibles de ajuste, que se gestionarán a través de la plataforma, de acuerdo con los lineamientos que define el DNP y conforme a las normas especiales que reglamenta la respectiva fuente de financiación. Entonces, viéndolo en el ciclo, en los procesos, voy a poder hacerlo desde la planeación, que es donde yo ya viabilizo en ese proceso, donde está el subproceso de viabilidad y registro, donde yo viabilizo mi proyecto de inversión, hasta la ejecución, hasta el cierre, que es donde yo tengo la opción de hacer ajuste, de actualizar la información del proyecto, sin afectar el alcance del proyecto. Ahora vamos a ver aquí en un pantallazo la estructura de la PIP, eh, pero a nivel general, porque ya el detalle lo vamos a entrar a revisar en la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta la estructura que tiene la PIP, al realizar el primer ajuste a un proyecto migrado desde SWIFT, se debe completar la información correspondiente a la regionalización y la focalización. Importante, si ustedes sus proyectos de inversión previamente ya los tenían focalizados, no sé, tenían ya asociado el trazador de equidad a la mujer, la marca les va a migrar, o sea, les va a migrar el trazador con su categoría y subcategoría. Pero la información, ustedes tienen que entrar a hacer un primer ajuste en la PIP para desagregar esa información a nivel de la nueva estructura. Aquí es importante que tengan en cuenta que en la sección de recursos hay una relación entre los tres capítulos que vemos: fuentes de financiación, costo de las actividades y regionalización. Y adicional, la regionalización tiene una relación con el capítulo de localización, que lo encontraremos en datos generales. ¿Por qué? Porque a partir de la desagregación que hagamos en la localización es lo que llevamos a la regionalización y lo que vamos a ajustar o a ingresar a nivel de recursos y metas. Asimismo, en la focalización. Entonces, la focalización la vamos a trabajar como una sección que tiene 4 capítulos: políticas transversales, categorías, cruce y resumen. Es más o menos lo mismo que veíamos en MGA, sino que aquí en categorías ya unimos los trazadores que son con población y sin población bajo la estructura de cada uno. Este capítulo, esta sección, perdón, va a tener relación con el capítulo de localización y ya vamos a ver por qué. Bueno, y también ya lo vimos en MGA, porque efectivamente después del producto viene la localización y va a también tener esos trazadores que van a focalizar en población, van a tener una estrecha relación con el capítulo de beneficiarios que encontramos en la sección de datos generales. Bueno, aquí vamos a hablar entonces ya un tema, un tema más de pasos y roles del flujo de ajustes y trámite presupuestal, que es el que necesitamos iniciar, o es hacer una vez migremos los proyectos para que queden bajo la nueva estructura de la regionalización y la focalización. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar dónde vamos a iniciar ese primer ajuste? En el proceso de ejecución. Por eso hablamos un poquito del proceso de ejecución. En la opción de proyectos, que es la que marcamos en el circulito con la flechita, allí vamos a ingresar y vamos a encontrar un flujo de 4 pasos. Esos 4 pasos va a iniciar con el formulador en su paso 1, en su paso de ajuste del proyecto, porque él es el que va a relacionar la información, él es el que va a detallar la información y el que va a registrar la información bajo la nueva estructura, bajo esa estructura de cascada. Y vamos a tener un paso 2, 3, un paso 2 de verificación de requisitos, un paso 3 de viabilidad y finalmente el paso de firmas y emisión. Estos del paso 2 al 4 más otras secciones del paso 1 lo veremos en detalle mañana. Listo. Ahora vamos a ir al paso a paso en la plataforma. Entonces me permiten un segundo. Ah, pero antes de ir al paso a paso me faltaron 2 diapositivas. Entonces, importante. La regionalización
Es obligatoria, incluye las opciones por departamento, municipio y cuando aplique se puede detallar a nivel de agrupación, de tipo de agrupación y agrupación. Esto ya es el detalle de la información que ustedes manejen en el proyecto de inversión. Ya lo vamos a ver. Eh, la obligatoriedad, qué pena, implica que todos los productos deben estar 100% regionalizados con costos y metas en por lo menos una región, en una localización. En el capítulo de regionalización se muestran los productos y por cada uno la plataforma muestra las localizaciones incluidas en el capítulo de localización. Si necesitamos detallar la localización, ya les muestro, también les voy a mostrar súper rápido el capítulo de localización, pues porque también estaría involucrándome en la de mañana, pero es innecesario por si ustedes necesitan detallar una localización. Ahora miremos qué pasa con la focalización. Una generalidad, la focalización no es obligatoria, no todos los proyectos de inversión tienen que focalizar, pero los que sí focalizan, eh, deben tener en cuenta el tema de los trazadores que focalizan en beneficiarios y los que no, porque el detalle, pues el detalle adicional es el campo de beneficiarios y si tienen la información y como lo vimos en MGA, también se pueden hacer cruce de información entre los trazadores de con población y sin población. Ahora sí, después de estas rápidas generalidades, como el resumen de la presentación, vamos a ir al paso a paso en la plataforma y me permiten un segundito. Listo. Aquí, y gracias, Pau, ya les está dando respuesta en el chat. Pero es importante, sí, aquí en el DNP hay una dirección técnica que es líder del trazador y se lo requieren, ustedes pueden pedir una sesión para que ellos les explique cómo es la estructura del trazador y ustedes puedan reconocer si efectivamente su proyecto de inversión focaliza en algún trazador presupuestal y si le apunta al registro de esa información porque como lo veíamos, pues la focalización no es obligatoria. Voy a compartir ahora la plataforma. Listo. Entonces, la plataforma la hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones, de estas últimas sesiones. Iniciamos en el proceso de planeación con la viabilidad, vimos gestión de recursos, vimos el proceso de gestión de recursos en la solicitud del recurso por fuente. Hoy vamos a trabajar sobre la ejecución. Pero es muy importante tener en cuenta que previamente el administrador debió darnos el rol por el que vamos a iniciar el proceso del ajuste. ¿Cuál es el rol? El formulador. Entonces, aquí voy a trabajar con un usuario del departamento de La Guajira que ya previamente fue configurado en el administrador, en la Secretaría de Cultura, como con el perfil de formulador. ¿Listo? Y pues se encuentra activo para ese perfil, para esa entidad, para esa secretaría, para esa entidad. Cuando ya tengo la seguridad de que soy formulador y que estoy activo, entonces por mis procesos, que recordemos que podemos entrar por el panel izquierdo o por la parte superior, vamos a ir al proceso de ejecución, a la opción de proyectos y vamos a darle clic y vamos a darle en más proceso a seleccionar el ajuste, el proceso de ajuste sin trámite presupuestal. Damos clic allí y se nos van a abrir y nos va a mostrar todos los proyectos que migraron em, de los sectores de la entidad, pero recordemos que yo solo tengo y estoy asociado a la Secretaría de Cultura. Por lo tanto, si yo trato de crear una instancia en un proyecto de un sector al que no tengo el permiso, la plataforma me va a decir que para iniciar el proceso, el proyecto debe estar asociado al sector de ambiente y que por lo tanto el administrador es el que debe realizar
la configuración del flujo. Es el que me debe dar el permiso en la Secretaría de Ambiente si quisiera trabajar sobre un proyecto ambiente, si tuviera la facultad de trabajar sobre un proyecto ambiente, tiene que darme permiso sobre este sector para que yo como formulador pueda iniciar el ajuste y comenzar a actualizar la información. Pero bueno, eso es como un comercial para que recuerden el tema del administrador. Retomemos en el ajuste sin trámite, recordemos que yo solo tengo activo el sector de cultura, perdón. Entonces aquí veo que solo tengo un código, un proyecto que me migró de apoyo para el desarrollo y promoción. Le voy a dar clic en el iconito donde dice crear instancia, damos clic allí. Y aquí la plataforma me confirma que el proceso se creó con éxito y me muestra una codificación del proceso. Esa codificación lo que nos quiere decir es el proceso, que es ejecución, el subproceso, que es ajustes, la codificación de la entidad y un consecutivo que la plataforma va a llevar de todos los procesos de ajustes sin trámite que yo voy a realizar. En este momento, entonces, estoy con el número 3. Es mi tercer proceso de ajuste sin trámite presupuestario. Listo. Entonces, aquí en mis procesos, cuando doy clic en el más de la entidad de La Guajira, veo que tengo dos procesos pendientes. Estoy efectivamente realizando dos ajustes sin trámite porque son dos proyectos que me migraron y voy a hacer la actualización de la información de la regionalización y la focalización. Y también vamos a encontrar un nuevo capítulo que muy seguramente vamos a ver mañana, que es beneficiarios. Voy a encontrar mi capítulo de localizaciones porque quiero detallar, porque sé que también adicional al departamento y a un municipio, puedo llegar a un tipo de agrupación de una comunidad, entonces ya lo vamos a ir viendo, pero entonces es por eso tengo estos dos proyectos abiertos. Ingreso donde me muestra el nombre del proceso, perdón, ajuste sin trámite, que pues ustedes lo ven azul y subrayado, allí me indica que por ahí puedo hacer el ingreso al flujo. ¿Qué veo en el encabezado? Entonces veo la codificación del flujo, la fecha, bueno, el ID y el BPIN. Y si despliego veo información adicional del proyecto, de la entidad, del estado, del horizonte del proyecto y del valor total, que bueno, todo eso lo van a ver mañana. Veo que mi paso 1, que es donde yo como formulador debo ingresar a ajustar la información de regionalización y focalización, está activo porque está sombreado azul y está punteado. Entonces sé y adicional tengo el lapicito que me dice que la edición está disponible. Doy clic allí y ¿qué vamos a ver? Efectivamente, 5 secciones donde voy a encontrar en la sección de datos generales, encuentro el capítulo de localizaciones, que es importante. En la sección de recursos voy a ver la regionalización bajo su nueva estructura, que es fuente de financiación, doy más, productos, y doy más al producto y voy a encontrar la localización. Y una siguiente sección que es focalización, que vamos a encontrar políticas transversales, categorías, cruce y resumen. Listo. Me voy para recursos, me voy para regionalización. Entonces necesito actualizar la regionalización a la nueva estructura. Efectivamente me dice que el total de la fuente son 390 millones. Y que este recurso, perdón, está en recursos propios de la entidad territorial de La Guajira. Pero me muestra que el total regionalizado por fuente está en cero, porque no he ingresado la información y como les dije, solo les va a migrar en este capítulo la fuente y el producto y la localización que le tiene súper claro. Dando clic en el más que se encuentra al lado izquierdo de cada una de las localizaciones que tengamos asociadas, voy a encontrar el detalle de la localización. Y aquí, ¿qué voy a incluir? Entonces voy a incluir el recurso en el campo de en ajuste, que es el que se me habilita, y la meta en ajuste. Cuando este flujo termine,
y se complete, o sea, llegue hasta y se finalice en el paso 4, este recurso en ajuste va a ser mi recurso que pase a estar en firme. Entonces voy a decir que voy a ver aquí costo de las actividades porque como les dije es un capítulo que se relaciona entre sí y encuentro que es, bueno, son los mismos 390, entonces simplemente ingreso los 390, 696 y recordemos que la meta en firme se encuentra asociada o se encuentra ligada hacia el indicador principal del producto. Entonces, aquí mi producto ya cambié porque es otra entidad territorial y es servicio de articulación perdón, servicio de circulación artística cultural, que mi indicador principal son contenidos culturales en circulación y mi meta total es 3. Entonces, efectivamente, van a ser 3 contenidos culturales que me van a costar 390 millones y que están localizados en el departamento de La Guajira. ¿Listo? Resulta que yo sé que adicional, o sea, que en el departamento necesito desagregar esa información porque sé que una parte va para Río H. Entonces, me voy a datos generales, en localización, voy a agregar localización y digo que para el departamento de La Guajira, me bajé mucho, en el municipio, va a ser el municipio de Río H y le doy clic en guardar. Aquí la plataforma me muestra una advertencia porque me está confirmando, usted va a agregar una localización y acepto. Si cuento con un detalle mayor de desagregación, pues tengo la opción de agregar consejo, compañía, resguardo, y ahí ya, bueno, depende del nivel de detalle que tengan ustedes en su proyecto de inversión. Yo solo voy a bajar hasta municipio porque además ya nos está corriendo el tiempo. Em, pero ustedes pueden agregar, porque es lo que les dije, están detallando la localización, no la estamos modificando porque el departamento se mantiene, que es sobre nuestra localización de la población objetivo y de la alternativa de solución del proyecto. Cuando yo hago esa desagregación de la información, si yo vuelvo a ingresar a la regionalización, ya voy a encontrar otra localización más que es el detalle que le voy a dar al municipio de Río Hacha. ¿Listo? Como esa localización la agregué en este ajuste, y eso es importante que lo tengan en cuenta, lo que migra, las localizaciones con las que se viabiliza el proyecto ya no se pueden eliminar, pero las que estemos ingresando en un ajuste que todavía esté abierto, como este, porque no lo hemos finalizado, vamos a encontrar que la canequita va a estar activa y lo podríamos eliminar. ¿Listo? Al eliminarlo, si entramos nuevamente a la regionalización, pues vamos a encontrar que efectivamente seguimos con nuestra localización que está asociada al departamento. Así vamos a ingresar la información en la nueva estructura de la regionalización en la plataforma. Ahora vámonos para la sección de focalización. Resulta que yo en la MGA, bueno, perdón, esto es un proyecto migrado. Esto es para los proyectos migrados. Eso es otra cosa que debemos tener en cuenta. Este ajuste que vamos a hacer es para esos proyectos migrados que no tienen la nueva estructura, que porque se manejaba diferente en el SWIFT. Aquí entonces encuentro en políticas transversales que voy a ver. Voy a encontrar todos esos trazadores que estuvieron previamente asociados en mi proyecto y que los tenía marcados en Swift o en SPI. Eso me va a migrar aquí en la plataforma si lo tengo asociado en mi proyecto. En este caso el proyecto no lo tiene asociado, pero yo puedo agregarlo. Entonces, si encuentro que mi proyecto efectivamente va a focalizar en un trazador, simplemente entro al capítulo de políticas transversales y le doy a dar clic en el botón agregar política. Al darle clic allí me va a abrir una ventana emergente. ¿Qué me va a traer esa ventana emergente? Todos los trazadores que están activos para inversión. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar uno. Voy a tomar como ejemplo aquí a la mujer, que es uno poblacional y le voy a dar, aquí le doy clic sobre el cuadro que está
el lado izquierdo del trazador y le doy clic en el botón agregar. Y la plataforma me va a confirmar que los datos se agregaron con éxito. Acepto. Y esto también es importante que lo tengan en cuenta. Los trazadores que migren con el proyecto no se pueden eliminar, pero estos que estoy asociando en un ajuste que tengo activo, que lo tengo abierto, que sigue en paso 1, efectivamente la caneca va a estar habilitada para poder para poder eliminar el registro. Si yo agregué o asocié un trazador, perdón, un trazador, finalicé el flujo y resulta que me equivoqué, que no era el trazador, ya todo lo que esté en firme, ya que lo que haya quedado en firme porque el flujo finalizó, ya no se puede eliminar, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Mientras nosotros agreguemos sobre el ajuste y el ajuste esté activo, el flujo esté activo y esté en paso 1, porque el paso 1 es el que me permite, me permite agregar y también el que me permite eliminar. Entonces, aquí podría eliminar el trazador si efectivamente este proyecto no me focaliza en ese trazador. Pero vamos a hacer el ejercicio para que yo les pueda mostrar en los otros capítulos. Entonces, al igual que en la MGA, vamos a tener una opción de agregar la categoría y subcategoría. Recordemos la estructura. Me voy a ir rápido a la presentación para recordar la estructura. Política, listo. Ya tengo mi trazador de construcción de paz. Categoría y subcategoría. Entonces, voy al segundo escalón de la desagregación. Entro a categoría y perdón, a categoría y voy a ver un resumen de la focalización. Aquí me van a listar todos los trazadores que yo tenga asociado a mi proyecto de inversión. En este caso solo tengo equidad de la mujer. Voy a entrar a agregar la categoría y la subcategoría de este trazador. Entonces doy clic aquí en donde dice agregar categoría, me abre una ventana emergente. Selecciono mi categoría. La plataforma me habilita para seleccionar la subcategoría y doy clic en el botón aceptar. Listo. Aquí ya me confirmó que se asoció correctamente. ¿Qué encuentro? Un total focalizado en cero, porque hasta ahora estoy ingresando el detalle. Encuentro la fuente de financiación. Si doy clic en el más, voy a encontrar los productos del proyecto de inversión asociados, los que agregué en la formulación. Y si doy clic en el más del producto, voy a encontrar las localizaciones. Entonces, nuestra nueva estructura política check, categoría check, fuente, producto y ya llegué al detalle de la localización, donde que voy a incluir la meta, el valor solicitado, la meta de la categoría que está asociada al indicador principal del producto, las personas a las que voy a focalizar y que voy a focalizar mientras este producto en el trazador. ¿Listo? Entonces voy a ingresar la información y voy a decir que de mis 390 millones, yo voy a focalizar 90 millones en el trazador de equidad de la mujer. Ok, me perdí por estar hablando ya. Y que mi meta van a seguir siendo los tres contenidos culturales, son los mismos, esos mismos, perdón, no, tres no, voy a decir que son dos por la relación del costo, y que voy a beneficiar de esos 380.000 personas, voy a felicitar 380.000, voy a focalizar, o sea, hacen parte de este trazador, no sé, voy a decir que 80.000. Y doy clic en guardar. Aquí me está diciendo, me está mostrando una advertencia que me va a guardar el registro y le doy clic en aceptar. ¿Listo? Entonces, aquí ya la focalización en la nueva estructura de trazador, categoría, subcategoría, fuente de financiación, producto y localización, quedó guardada. Listo. Ahora vamos al capítulo de cruce de políticas. Y aquí debemos tener en cuenta algo que lo voy a desplegar precisamente por eso. El cruce de políticas solo aplica cuando tengo más de un trazador presupuestal asociado.
que me permite saber cuánto, lo que les decía, cuánto tengo contenido de recurso de un trazador en otro. em, Así, o sea, necesito más de uno para saber ese detalle. Si solo tengo uno, como es el caso que hice, como el ejemplo que hice, pues este capítulo no aplica. Entonces voy a agregar otro trazador solo para que veamos ese cruce. Ingresemos grupos étnicos, comunidades indígenas. Listo. Vamos. Permítame un segundo. Listo. Bueno, y el resumen de la focalización. Bueno, me faltó, ya agrego las categorías. Y el resumen de la focalización es lo mismo que vimos en MGA, es el detalle del recurso que estamos focalizando por cada trazador, en su categoría y subcategoría y a nivel general de la política del trazador. Lo que les digo, puedo focalizar solo en una categoría y subcategoría o puede ser más de una. Yo estoy haciendo ejemplo de una, es como por agilizar el ejercicio. Entonces, voy en comunidades indígenas, doy clic aquí en ingresar para poder asociar categoría y poder hacer el ejercicio. Voy a decir que no está asociada a organización y que no está asociada a acuerdo. Listo. Y voy a decir que el valor focalizado para este trazador van a ser de 100, no, de 200 millones. También van a ser dos contenidos culturales y voy a focalizar de esos 380.000 personas beneficiadas del producto. Voy a decir que 300.000 hacen parte de de las comunidades indígenas. ¿Listo? Listo. Se me olvidó mencionarles al principio que yo estoy trabajando en el ambiente de capacitación. Muy seguramente esto lo han escuchado en las otras sesiones, pero es importante recordarles que yo estoy trabajando sobre el ambiente de capacitación. Lo que haga aquí es solo un ejercicio práctico para que ustedes puedan ver el funcionamiento de la plataforma, pero esto no afecta lo que se trabaja en producción. Entonces, a medida que yo voy avanzando, en el registro de más de un trazador. Como se dan cuenta, ya cuando abrí el capítulo de cruce de políticas, ya encuentro que en la etapa de inversión del financiador departamentos de recursos propios de La Guajira, encuentro las dos políticas transversales. Recordemos que aquí el cruce se hace cuando tenemos asociado más de un trazador. Si hay uno, pues no nos va a habilitar el capítulo, no pasaría nada. Entro por equidad de la mujer y me despliega la localización. ¿Qué vamos a ver? Nuevamente los trazadores, pero me va a mostrar cuál va a ser trabajado como principal y cuál va a ser trabajado como contenido, como un trazador contenido dentro del otro. Entonces me muestra cuando yo despliego en el más, me va a mostrar que el trazador que es equidad de la mujer, eh, a ese se le focalizaron 90.000 millones y que se van a beneficiar o se focalizan en 80.000 mujeres. ¿Listo? Cuando yo edito, lo que voy a registrar es de esos 90.000 que focalizan en equidad de la mujer, cuántos también focalizan a su vez, cuántos recursos también se focalizan a su vez en el trazador de grupos étnicos, comunidades indígenas. Entonces, de estos 90.000, son 50.000 que le apuntan a grupos étnicos, comunidades indígenas, de los 90.000 de equidad de la mujer. Y que de estas 80.000 mujeres, voy a decir 10.000, todo esto son ejemplos, em, son
de esas 10.000 mujeres, perdón, de esas 80.000 mujeres, 10.000 hacen parte de las comunidades indígenas, de los grupos étnicos comunidades indígenas. Cuarto, listo. Ya entré sobre equidad de la mujer como política principal. Si entro sobre el ejercicio de grupos étnicos, debería ser equivalente el registro. Entonces, aquí dije que tenía 200.000 en comunidades indígenas, pero ya sé que, uy, no me acuerdo, ya sé, perdón que me perdí, no me acuerdo. Ya sé que un recurso va destinado a grupos étnicos, comunidades indígenas y que de esos 10.000 son mujeres. Así hacemos el cruce, lo hacemos a nivel de recursos y a nivel de personas o de beneficiarios, de beneficiarios. Y finalmente vamos a encontrar el capítulo de resumen de focalización. Entonces, a medida que yo voy alimentando la plataforma con la información de la focalización a nivel de recursos, asimismo voy alimentando el resumen donde yo sé que, ok, tengo 90.000 millones en equidad de la mujer, focalizados en equidad de la mujer, y tengo 200.000 millones focalizados en el trazador de grupos étnicos, comunidades indígenas. Y con esto finalizaríamos este ajuste o este paso a paso en la plataforma del ajuste a la nueva estructura que vamos a tener en la plataforma integrada de inversión pública PIP. Voy a mirar si quedaron pendientes. Voy a mirar si quedaron pendientes preguntas en el chat para responder, pero creo que Pau me ayudó con. Sí, sí. Sí, eso estaba revisando, Pau, y Claudia, que también me estaba ayudando a contestar. Muchas gracias. Em, es importante que mañana participemos en la capacitación porque hay muchos, y bueno, voy a seguir compartiendo y con esto voy a finalizar ya la presentación. Tenemos, o sea, los capítulos interactúan entre sí. Entonces, yo ya les había dicho que la sección de recursos toda interactúa entre sí y a su vez regionalización con localización. Y en focalización adicional a que ella interactúa con los costos de las actividades a nivel de el recurso que se le pone al producto, porque recordemos que nosotros en focalización también bajamos a producto, también interactuamos en datos generales con el capítulo beneficiarios para aquellos trazadores que focalizan en población. Entonces los invito mañana a que participemos en la sesión para mirar en los otros capítulos que podemos ajustar y completar la información en en esta nueva plataforma integrada de inversión pública, la que ustedes ya están em, migrando, la que ustedes ya están migrando. Con eso pues con eso finalizo. Quiero agradecerles por su participación y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos los participantes en la sesión del día de hoy. En un ratico ya les compartiremos también el enlace para que ustedes puedan conectarse mañana y participar en la charla del día de mañana. Las diapositivas se van a subir en la página de ayudas de la MGA la próxima semana. Entonces, estar muy pendientes a ayudas de la MGA y las grabaciones sí se están cargando diariamente. Por favor, diligencia del formato de asistencia para nosotros saber pues quiénes estuvieron el día de hoy con nosotros. Gracias a todos, gracias a las personas también de la subdirección de proyectos.